Universidad Técnica de Hoyo. Tema: estructura y novela familiar en la adolescencia. Integrantes: Henry Rivas, Wilson Castillo y Fabián V. Docente: Denis Jiménez. Estructura y novela familiar en la adolescencia. Sigmund Freud nos transmitió que constituye la sexualidad para el psicoanálisis, pero es sobre todo en el siglo XIX quien consagra la pubertad como las fases críticas de la adolescencia. Producen daños que se consideran como un joven criminal en potencia. La juventud tiene que pasar, como una tormenta que quisieran ellos que quizás no se acabara. La adolescencia debe ser considerada como el conjunto de ficciones secretas por esta maldición. Esta maldición que según Sigmund Freud nos dice que está estructurada de ciertas maneras. En esta medida la sexualidad se construye en tiempos que se trata de una época que es virgen, en la influencia de la egopsicopatología. En esta historia, un joven muchacho está en conflicto con su familia y se encuentra bajo la influencia de un inquietante joven mucho mayor que él, que lo considera así como su doble narcisista. Este joven había realizado un paso decisivo a su elección heterosexual. Puesto a esto, todas las jóvenes de las cuales él se enamoró y tuvo relaciones sexuales coitales con ellas, la mayoría poseían una educación inferior a la suya. Después de esto, una mujer lo rechazó y él con decisiones y destreza y desvía todo su deseo sobre ella. Dicho de esta manera, encontramos aquí un cambio de objeto sexual. Es el momento de que el joven satisface sus propios ideales. La genialidad del escritor nos permite localizar una esquina del fantasma que nos parece muy apropiado. Debe acompañarse de la represión de la masculinidad en el momento de la ambigüedad sexual, la ambigüedad notable en estos jóvenes en la que no saben cómo vestirse, no saben cómo tomar una decisión. En este periodo de máxima tensión de todos los adolescentes se sitúa la cuestión de la elección. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de temas referentes a la adolescencia. El primer tema que voy a tratar son las tormentas de la pubertad. Como todos sabemos que en la adolescencia, en la pubertad, el joven tiene muchos problemas con su papá por el hecho, o con sus padres más bien, por el hecho de que sus padres piensan que es rebelde, viene aquí la rebeldía. Pero estos tormentos de la pubertad no tiene que ver específicamente con eso, sino se remonta en el siglo XIX, donde según Freud, aquí los adolescentes eran considerados como peligrosos, ladrones, criminales en series. Esto según Freud, que en estos años los adolescentes eran considerados de esta forma. El siguiente tema que voy a hablar es sobre los dos tiempos de la sexualidad. Bueno, esto según Freud divide la sexualidad en dos tiempos. El primer tiempo es cuando inicia la sexualidad, dice que inicia con el nacimiento del niño. Aquí se dan las etapas de desarrollo psicosexual como la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, latente y genital. Y el otro tiempo de sexualidad se da con la pubertad, la adolescencia y aquí empiezan las relaciones coitales. A continuación tenemos el despertar del malestar sexual. El despertar del malestar sexual se refiere cuando el hombre, el joven adolescente, se siente listo, preparado con virilidad para tener algún tipo de coito, de relación sexual, genital, y en cambio la pareja, la mujer, la adolescente, se encuentra en una etapa de identificación y en el momento del deseo del coito, la relación fracasa, el coito fracasa,
Eso es lo que se refiere al despertar del malestar sexual. Les estaré hablando del tema del adolescente moderno. El adolescente moderno, en adolescencia ocurren varios cambios, tanto físicos, psicológicos. Los adolescentes comienzan a adaptarse en la sociedad, a actuar en la sociedad. Y en las etapas de la pubertad, el joven pasa de la niñez a la adolescencia y tiene que dejar en el pasado todos estos juegos infantiles como juguetes, etc. Y pasan a tener una vida sexual, y aquí deberá haber una orientación correcta por parte de los padres. Según Freud, dice que los jóvenes entran a la vida sexual como niños y por ello deberá haber una orientación correcta del padre para que se dé el posible coito. Les estaré hablando sobre la estructura del sujeto, clínica en la ebriedad en el adolescente según Bernard Lecour. Aquí tiene que ver con el consumo de alcohol o de sustancias como drogas en los adolescentes, y vamos a dividirlo en 3 puntos. El primer punto tenemos como la precocidad en el encuentro con el producto. Esta precocidad, como su nombre indica, precocidad de precoz, se refiere a que el adolescente comienza el consumo a tempranas edades. Esto es cuando comienzan con el consumo a tempranas edades. Según una encuesta realizada, dice que 4 de cada 10 adolescentes han consumido alcohol como drogas en el último mes. Y a continuación, como siguiente punto, tenemos los padres son un factor decisivo en el encuentro con el tóxico. Pues sí, son un factor decisivo, pueden ser tanto un factor de protección como un factor de riesgo. Un factor de protección puede ser cuando el padre le haya educado con criterios, valores, le haya enseñado sobre el consumo de esto, que no se lo debe hacer. O un factor de riesgo al tener un padre alcohólico o un padre que consume droga, puede ser un factor de riesgo. O sea, los padres, como le hayan educado, sería un factor de riesgo, un factor de protección, o si no, esto tienen que ver los padres en esto. Y a continuación tenemos la disparidad en el fenómeno relativo al sexo. Esto tiene que ver que tanto hombres como mujeres, según el sexo, dice que consumen este tipo de sustancias, comienzan a consumir, pero más tienen inclinación a continuar con el consumo los hombres. Eso es todo, gracias. La historia familiar del neurótico de Sigmund Freud, el análisis infantil, dice que cuando el niño, a medida que va creciendo, tiene que experimentar la liberación de la autoridad de sus padres. Esta es una de las experiencias más dolorosas a lo largo de su vida, pero una de las más necesarias, como lo tiene estipulado la sociedad y las generaciones sucesivas. Para el niño pequeño, sus padres son la autoridad, el principio y la fuente de toda fe. El niño es inevitable que pase por esta etapa que habla Freud, que es la primera etapa asexual, donde el niño quiere parecérsele al progenitor, a su padre, y en este caso, si es una niña, a su madre. Pero a medida que él va creciendo intelectualmente, se da cuenta de todas las cualidades que el niño le ha asignado a sus padres, comienza a comparar sus padres con los padres de otros niños en el entorno al que él se relaciona. Por lo tanto, la historia familiar de Sigmund Freud en la primera fase nos enseña que el niño ve a sus padres más bien como sujetos y no como objetos, porque esta fase es asexual, o sea que el niño no se enamora aún de sus padres o
no los ve sexualmente, no experimenta, tiende a imaginarse relaciones y situaciones eróticas impulsadas por la curiosidad sexual de la madre. Por lo tanto, el niño pone a la madre como un objeto donde él imagina relaciones de infidelidad, relaciones amorosas ocultas. Luego que el niño conoce las múltiples conexiones sexuales entre el padre y la madre, de ahí en adelante se limita a exaltar al padre y se da cuenta de su origen materno. De tal manera que estos son nuevos conocimientos adquiridos por el niño. Puede darse entonces que el protagonista y el autor se sientan con una rivalidad inconsciente. El protagonista es el niño en su desarrollo infantil y el autor es el padre. El padre ve que la madre pasa más tiempo con el niño, entonces inconscientemente existe esa rivalidad. Como sabemos, en sus etapas sexuales del niño, él adopta más a la mamá como un objeto, donde elimina también a sus hermanos y hermanas, negando toda relación de parentesco. ¿Por qué? Porque se siente sexualmente atraído por una de sus hermanas. 3. En otras palabras, la historia familiar es un proceso inevitable de cada individuo. La manera en que lo ha vivido son por las circunstancias sociales, culturales o ambientales. La historia familiar en la adolescencia solo queda en añoranzas de la persona, como recuerdo de sus primeros años de vida en la